Con Eliar Express podés encontrar la batería ideal para tu auto, coordinar la instalación, encontrar el centro de distribución más cerca de vos en todo el país y muchísimo más. Habla con Eliar Express al WhatsApp al 094 28 28 28 las 24 horas. ¿Qué te voy a decir? Eliar y arrancar. Eliar en Uruguay es Matriz Baterías. Desde hace 37 años los especialistas en baterías. Si llega una posible oferta sobre Villalba, una buena oferta sobre Villalba, se va a estudiar y es muy probable que Lucas Villalba pueda llegar a salir de Nacional en este mercado de pases. ¿Qué es una buena oferta por Villalba? Se estarán preguntando ustedes, me pregunto yo también. Por eso acudimos a informarnos directamente desde el club y lo que nos dicen es que, bueno, en caso de llegar una oferta, por ejemplo, por 7 millones de dólares por el total del pase de Lucas Villalba, se considera que es una buena oferta, se considera evaluarla con una gran posibilidad de que Lucas Villalba pueda partir en este mercado de pases al exterior. También, en caso de llegar una oferta por 4 millones por el 50% de la ficha del jugador, se consideraría también dentro de los planes, se evaluaría como una posibilidad entonces de que, en definitiva, Villalba termine saliendo de Nacional en este periodo de pases. Y acá está bueno hablar un poco de si está bien, si está mal, si priorizamos lo deportivo o lo económico, o las dos cosas, y poner todo en la balanza. Y lo que tenemos que estudiar primero es en qué condición está Lucas Villalba hoy en Nacional. Como ya saben, luego de su, yo creo que frustrado pase al Mundial de Clubes, su frustrada no citación a la selección uruguaya en aquel momento donde se hablaba muchísimo de este tema y parecía que iba a ser citado por Marcelo Bielsa, finalmente no pasó. También el hecho de que Peirano lo haya dejado relegado prácticamente en todo el intermedio. Lucas Villalba no fue titular en Nacional en la inmensa mayoría de los partidos del intermedio, por no decir en todos. De hecho, en el partido más importante también, a mi entender, en una final con el tradicional rival, donde Lucas Villalba debió haber sido titular, a mi entender, para tener una idea y un funcionamiento con un equipo que tenga características de jugadores rápidos, intensos, dinámicos, lo que venimos hablando desde hace ya tiempo. Y sin embargo, Villalba, bueno, no fue elegido por Pablo Peirano para ser titular. Sí, ingresó en el segundo tiempo. Pero yo creo que todo esto termina siendo en definitiva que hoy por hoy, para Pablo Peirano, Lucas Villalba no es titular en Nacional. No es el titular indiscutido en Nacional. Esto es información y estamos hablando en base también a hechos, porque lo vimos durante todo el intermedio. Entonces, entre una cosa y otra, bueno, según la información que pudimos recabar, desde adentro del club se cree que tampoco sería conveniente arriesgar a tener a Villalba y que por ahí no sea utilizado de la manera que se pretende por parte del entrenador y que en definitiva, de acá a 6 meses, Lucas Villalba termine perdiendo valor o termine directamente no valiendo lo que podría llegar a valer hoy. Porque hasta incluso creo que hoy, y esto no estoy descubriendo nada, pero evidentemente no tiene el mismo valor el Lucas Villalba de hoy que el Lucas Villalba que fue figura en partidos en Brasil por Copa Libertadores. Hubo un bajón futbolístico del jugador que se debe, a mi entender, a todas estas pequeñas cositas que fueron pasando. Y hoy
hay una incertidumbre que tiene que ver justamente con esto de que, bueno, ¿Lucas Villalba va a ser titular en Nacional para Peirano o simplemente es uno más del plantel que podría serlo como no? Y yo entiendo que si está esta posibilidad de que Lucas Villalba pueda llegar a ser transferido en este periodo de pases, es justamente porque poniendo todo en la balanza, si Villalba no va a ser titular o si Villalba no es una de las preferencias para el entrenador o si no es uno de los jugadores más importantes para el entrenador, a mí si me preguntan, yo entiendo que Villalba en este Nacional es titular indiscutido. Después vemos si está mejor, si está peor, si hay que trabajarlo de alguna u otra manera, porque también el fútbol tiene mucho de esto que pasa por lo anímico. Hay momentos donde los jugadores explotan mejor sus cualidades, hay otros donde entran en un bajón o en una meseta. Por eso digo, hay que saber también trabajarlo. Yo entiendo que Lucas Villalba debería ser un jugador titular indiscutido en este equipo de Nacional por todas las características que les acabo de decir hace nada. Pero evidentemente el que tiene la palabra en estos casos o la decisión es el entrenador. Y si en definitiva, ahora donde Nacional tiene más variantes, con jugadores que también pueden ir por afuera, aunque yo creo que son 3 los jugadores que pueden jugar por afuera con características similares: Aradi, Mereles, Juan Cruz de los Santos. Y por supuesto le agrego el caso de Villalba. A Otero no lo considero como un jugador con características naturales de extremo. Que juegue ahí es otra cosa. Con Lodeiro me pasa exactamente lo mismo. Pero claro, hoy Villalba, que está en una situación donde todavía está saliendo de una lesión que tiene en el pie, no sabemos en qué condición el entrenador lo va a tener en cuenta, si va a ser otra vez, bueno, suplente para entrar como opción desde el banco. Entonces es también un momento complicado. A mí si me preguntan, yo entiendo que siempre hay que priorizar lo deportivo, entiendo la cuestión económica que es muy importante, por supuesto. Nacional en este periodo de pase ya vendió en una gran cantidad de millones de dólares con las ventas que pudo realizar. Por eso creo que no sería desde ese lugar algo indispensable, vender ya, no. Lo que sí entiendo también por otro lado es que poniendo todo arriba de la mesa, si Villalba no es un jugador prioridad para el entrenador, también puede ser muy riesgoso mantenerlo hasta fin de año y que quizás no solo no sea titular, sino que juegue cada vez menos, porque hoy tiene también otra competencia, y que eso termina siendo en definitiva que lo que Nacional apostó o invirtió por Lucas Villalba cuando lo fue a buscar se termine cayendo a pedazos o que termine directamente en la nada. Entonces no es un asunto fácil, a mi entender. Hay que considerar todo y por ahí, si aparece una buena oferta, yo creo que una oferta de 7 millones, ni que hablar de ahí para arriba, sería un buen negocio para Nacional, y más teniendo en cuenta esto que decimos. A mí si me dicen, Villalba va a ser titular indiscutido, para el entrenador es Villalba y 10 más, no, déjamelo. Déjamelo porque la prioridad es salir campeón uruguayo y porque además también puede pasar que Villalba termine en definitiva valiendo más a fin de año si es que termina siendo figura del equipo o una de las figuras. Pero hoy no solo no lo sabemos, sino que además los últimos mensajes que dio el entrenador con respecto a Lucas Villalba fue que es suplente. Para Pablo Peirano, Lucas Villalba hoy es suplente en Nacional. A las pruebas me remito. Una cantidad de partidos yendo al banco.
Entonces es lógico que de alguna manera esta situación se plantee y que se considere, de llegar una buena oferta para Nacional, bueno, que Lucas Villalba sea transferido en este mercado de pases, en este periodo de pases. Yo entiendo que la verdad, a mí por un lado me apena el hecho de tener un jugador con las características de Lucas Villalba y no poder aprovecharlo al máximo un tiempo duradero en el club. Por el motivo que sea. Pasaron cosas, es una realidad. Seguramente el jugador se frustró por no haber ido a la selección, por no haber ido ese mes al Mundial de Clubes con el Pachuca, por no haber sido titular en el torneo intermedio del fútbol uruguayo. En un equipo de Nacional que no se caracterizaba hasta ese momento, o no se ahora llegaron más jugadores, es verdad, hay pibes de la cantera que están empezando también a crecer y a tomar más minutos, pero no nos sobraban los jugadores rápidos, los extremos, los jugadores con característica de extremo, de esos que pueden hacer un desborde, sacarse un tipo de arriba en velocidad y levantar un centro. Y así todo, Villalba no fue titular en todo el intermedio. Tampoco fue titular contra Peñarol, en el partido más importante. Entonces, poniendo todo en la balanza, y yo creo que si llega una oferta de 7, 8, 9 millones por Villalba, Nacional lo va a tener que vender, antes de correr el riesgo de que el jugador se desvalorice. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera si va a jugar. No lo sabemos. Hoy todavía está saliendo de una lesión en el pie, así que factiblemente tampoco juegue el clásico. ¿Y después de ahí qué queda? 13, 14 fechas del campeonato uruguayo. El partido más importante es con Peñarol, es ahí donde tiene que estar. Ya no estuvo por decisión del entrenador en el intermedio, jugó el segundo tiempo. Para mí con poca cosa, porque la verdad es que ese día Villalba no fue ni cerca de ser una figura del equipo, porque ninguno estuvo cerca de eso, salvo Millán, Mejía, pero con lo poco que mostró, terminó complicando la defensa de Peñarol por algunos momentos. Y hoy la realidad es que no sabemos qué va a pasar con Villalba en cuanto a lo deportivo. Por eso entiendo que de llegar a una oferta importante es difícil rechazar. Ahora, estamos hablando de 7 palos para arriba. Yo creo que menos de eso, por el 100% del jugador, por el total de la ficha, es difícil. Yo creo que no sería lo más conveniente porque, bueno, en definitiva, y bueno, más vale correr el riesgo entonces de tenerlo, de tener una charla con el entrenador. Mirá, bueno, ¿cómo vas a trabajar con este jugador? ¿Es una prioridad para vos tenerlo en el plantel? De las opciones que tenés para ir por las bandas, ¿qué lugar ocupa Villalba hoy en Nacional? Hay que pensar y evaluar todo, todo. Lo deportivo debe ser lo más importante a mi entender, porque Nacional tiene que salir campeón uruguayo y porque esto es un club de fútbol. Ahora, también, por supuesto, tenemos que ver la otra parte que no nos gusta tanto, pero es lo económico y pensando también, proyectando en un club a largo plazo. Pues si vos corres el riesgo de tener a Villalba no juega porque el entrenador considera que es suplente, juega poco y se va a ir hundiendo y a desvalorizarse cada vez más. Tampoco es que Villalba tenga 20 años. Es joven, sí, pero anda en los 24, no sé si 25, 23, 24, anda por ahí. Entonces también hay que pensar en eso y tener en claro que puede ser una jugada arriesgada. A mí si me decís, mirá, si viene Peirano y me dice, no me lo toques al pibe porque para mí es prioridad y va a ser titular, no lo vendo. No lo vendo, no sale ahora ni loco. Espero hasta fin de año. Pero evidentemente eso no está ni cerca de ser confirmado, no es así.
y mucho más aún todavía con un jugador que se está recuperando de una dolencia en el tobillo. Así que bueno, gente, esperemos qué termina pasando, pero acá en el fútbol hay que evaluar todo. Yo soy de los que creen que hay que priorizar lo deportivo indudablemente. Para mí, en mi equipo, Villalba es titular estando sano físicamente, no tengo dudas. No lo vendería. Vamos a hacer un juego. Si yo soy el entrenador de Nacional y a su vez dirigente y puedo tomar ambas decisiones, por poner un ejemplo, Villalba es titular y Villalba no se va en este periodo de pases porque lo queremos valorizar aún más de lo que vale hoy y a fin de año sí poder tener una buena venta con este jugador. Porque quiero salir campeón uruguayo y entiendo que Villalba es una ficha importante. Para mí, pero yo no soy el que toma las decisiones. Entonces, cuando no es uno el que toma las decisiones, en este caso, sobre poner o sacar a un jugador, y tenés que evaluar todo y pensar qué es lo mejor para Nacional, bajo esta situación, en este contexto. Y si Villalba no va a jugar, evidentemente una buena oferta de 7 millones, de 4 por el 50%, como nos dicen desde adentro del club, y sí, y lo tenés que vender. No hay mucha vuelta, gente. Para mí, es por ahí, poniendo todo en la balanza. Suscríbanse, denle like, comenten, como siempre los leo, y nos vemos en cualquier momento. Un abrazo grande. Arriba la banda.